La gran oscuridad, llamada también Magnum Tenebrosum en latín o Drogenlied en lengua aclo, no puede entenderse bajo la definición habitual que damos a la palabra oscuridad, es decir, ausencia de luz. Según esta definición, la oscuridad no existe por sí misma, sino que su esencia es la falta de luz, y por lo tanto, no tiene consistencia propia. No es algo físico ni perceptible en sí, como si lo sería la luz, ya que es o bien una partícula o una onda. Por lo tanto, la oscuridad no sería lo contrario de la luz, sino simplemente la ausencia de esta. No sería una partícula o una onda de naturaleza antagónica, o simplemente distinta a la luz. No obstante, hay poderosas razones para creer en la existencia de la gran oscuridad, entendida esta como una entidad en sí misma, con consistencia propia. Todas las referencias mitológicas a la oscuridad, las tinieblas, el caos o el abismo en el origen de los tiempos, antes de la conformación del mundo o el universo, tienen probablemente el origen en un suceso real acaecido cuando el tiempo y el espacio recién se empezaban a formar tal y como los conocemos. Cuando aquellos a los que solemos referirnos con el nombre de dioses exteriores habían surgido en medio de un cosmos aún en formación. Por aquel entonces, el tenebroso Azathoth moraba en todo lo que había. Tenía cuerpo, pero su influencia era irradiada por todo el cosmos. La esencia de Azathoth es el caos y la destrucción. Es la negación absoluta, la muerte en su estado puro. Debido a que su voluntad era irradiada por la entera existencia, entraba en conflicto con otros dioses exteriores. La mayoría de ellos se inclinaron ante el pavoroso Azathoth, admirados y atemorizados a partes iguales por su eterna majestad y su poder absolutamente incontrolable. Mas hubo uno que no quiso postrarse ante el sultán de los demonios, uno que decidió desafiar al siniestro Azathoth. Aquel dios exterior fue Nodens, gran señor del abismo. Algunos mitólogos, de forma errónea, vieron en este duelo primigenio la primera expresión de la lucha entre el bien y el mal. Mas estos no son nada más que conceptos humanos, absolutamente ajenos a los dioses exteriores. Nodens, asociado incorrectamente al bien, fue una deidad adorada por los antiguos celtas y su imagen sirvió a las culturas grecorromana y judeo-cristiana para representar a Zeus, Júpiter y Yahvé. Pero Nodens no luchó contra Azathoth porque éste fuese malvado y Nodens fuese bondadoso. Simplemente, Azathoth amenazaba la existencia de Nodens. El Señor del Abismo se enfrentó a Azathoth y a otros seres primigenios, sellando a estos en confines del espacio y cercenando la voluntad de Azathoth. Pero, así como Azathoth puede destruirlo todo, nada puede destruir a Azathoth. El sultán de los demonios sigue aún perviviendo en la corteza del espacio, lobotomizado, aletargado y custodiado por flautistas amorfos. Pero, ¿qué pasó con su voluntad?
Al ser expulsada de su recipiente corporal, la mente de Azathoth se materializó en la forma de la gran oscuridad. He encontrado diversas referencias al Magnus Tenebroso en las mitologías antiguas y tengo claro que tales alusiones no se basan en ecos distorsionados y pasados por el filtro de la fantasía de sucesos irreales, sino en algún tipo de memoria cósmica que se remonta a unos sucesos reales y que los humanos ancestrales heredaron de otras culturas prehumanas. El vacío primordial de los Zulús, las tinieblas marinas de los egipcios, la totalidad negra y muerta de los aztecas, el caos griego o el Ginnungagap, vacío profundo y hueco de los nórdicos. Todo son representaciones de la gran oscuridad. Mi meta es demostrar la existencia de Drog-Lilith